Entonces lo veo claro. El mundo está lleno de Pilatos, miradas sospechosas, juicios precipitados, estrategias que nos quieren acorralar. Frente a esos Pilatos, la respuesta más sabia puede ser quedarse quieto. Jesús, ante el procurador, no habló, dejó que la verdad tuviera su tiempo, dejó que el Padre hablara por medio del camino de la cruz. Ese silencio no fue rendición, sino paz nacida del coraje y de la confianza. Cuando aprendo un silencio así, dejo de ser fácilmente provocable. Mi alma conserva la luz para elegir el bien en medio del temblor de la vida. Hermanos y hermanas queridos, hay una gracia que el Señor quiere volver a colocar en medio del ritmo de nuestra vida: el silencio. No ese callar de la molestia o de la impotencia, sino el espacio justo para que el alma respire, para que el corazón se aquiete, para que los pensamientos se decanten como el agua turbia que se vuelve clara después de un tiempo en reposo. Recuerdo la historia de un hombre que decidió entrar en un monasterio austero, donde la disciplina era tan estricta que solo se permitían 2 palabras cada decena de años. Tras largos años, llegó y soltó 2 sílabas de queja: comida mala. Pasado otro tramo, Dio, Zamadura. Y al final me voy. El superior, al oírlo, solo suspiró: desde que llegaste, no has hecho más que quejarte. La anécdota, aunque parezca amable, nos abre a un discernimiento. Hay silencios que hacen crecer la persona y hay silencios que solo acumulan amargura y alimentan el juicio. No estamos llamados a una mudez por miedo, sino invitados a callar cuando conviene, a hablar cuando es debido y sobre todo a callar movidos por el Espíritu, no por el amor propio. La imagen de Jesús ante Pilato nos deja sobrecogidos. No responda, no se defiende, no dispara palabras. ¿Por qué cala? Porque sabe que el silencio también puede ser respuesta. Hay situaciones en las que la palabra deja de ser instrumento de verdad y se vuelve chispa para la confusión y la manipulación. Jesús calla no por debilidad, sino por una fortaleza tan grande que no necesita demostrarse. Calla para respetar el misterio del plan de salvación, para no darle más poder al desorden. Y ese silencio sorprende al procurador, porque nuestro reflejo es amontonar palabras cuando nos arrinconan. Sin embargo, al calar, la interioridad se ilumina como una lámpara que deja de tambalearse al abrigo del viento. Yo me pregunto sobre mí mismo: ¿qué sé calar? ¿O creo que debo explicarlo todo, responder a toda provocación, justificarme a toda costa? No pocas veces esa prisa me hace perder la dignidad de la palabra, y lo que digo se vuelve como una carreta vacía que hace ruido para exhibir el hueco interior. Una persona que sabe guardar silencio no es un perdedor, suele ser alguien con puerto interior, con hondura, que no necesita regar palabras por todas partes. El Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. La sabiduría consiste en discernir qué tiempo llega y acogerlo con mansedumbre. Cuando el silencio es entendido como un valor, se vuelve una habitación secreta para la reflexión, un ancla que impide a la mente zarandearse entre los ruidos,
En ese cuarto puedo mirarme con honestidad y reconocer miedos, anhelos, fisuras que necesitan ser curadas. A veces, un breve instante de silencio basta para transformar un arranque de ira en un suspiro y luego en una sonrisa de misericordia en la familia, entre esposos, entre padres e hijos. ¿Cuántas veces un minuto de silencio ha salvado una noche entera de caer en sombras de reproche? El silencio no niega el diálogo, al contrario, lo prepara, abona la tierra para que la palabra nazca como semilla y no hiera como cuchillo. Algunos dicen, callar es perder, porque quien calla pierde. Esa es una astucia de la multitud, no del Evangelio. Jesús nos muestra que hay confrontaciones en las que la victoria no pasa por el volumen, sino por la fuerza interior. Un corazón entrenado en el silencio no se deja provocar con facilidad. Todos hemos tropezado por hablar cuando no debíamos y por callar cuando debíamos defender la verdad y la misericordia. El silencio no es evasión, es escoger el momento del amor. Cuando hay que hablar para proteger al pequeño, hablaremos. Cuando solo queda la rabia del yo que quiere imponerse, elegimos callar para no agregar combustible al fuego. Algunos pensadores han dicho que la sociedad y la vida parecen enfermas. Si hubiera medicina, sería conducir al hombre de nuevo al silencio. No el silencio de un desierto desolado, sino el silencio de la presencia. Allí miramos al otro con respeto, sin apresurarnos a etiquetarlo. Allí aprendemos a dejar que Dios hable en el corazón, porque no necesita nuestros discursos interminables, sino un corazón abierto. Cuando la oración madura, suele volverse más breve, pero más honda. Pocas palabras, mucho amor. Pocos sonidos, más luz. Por eso, el don que hemos de pedir no es la elocuencia brillante, sino la gracia de callar en el momento justo. Callar para escuchar la voz tenue de la conciencia. Callar para descubrir que el otro no se reduce a sus opiniones. Callar para dejar que el Espíritu ordene la negociación en casa. Callar para devolver a la palabra su calidad de sal y de luz. Entonces, lo que nos diremos será menos áspero y más cálido, menos crítico y más alentador. Y cuando sea necesario hablar, nuestra palabra será como pan y vino, nutrirá y consolará. Al final, quisiera que cada uno se pusiera la mano en el pecho y se preguntara, ¿a qué le temo en el silencio? ¿Será que me asusta ver mis heridas? ¿Será que me duele reconocer que también yo he lastimado a alguien? El silencio nos conduce a la verdad, pero a una verdad envuelta en misericordia. Allí no estoy solo. Jesús está a mi lado. Cala conmigo. Y a su tiempo, Él dirá la palabra que necesito por mí, por medio de mí y a mi favor. Así, el silencio deja de ser un hueco temible y se convierte en lugar de cita con la gracia. Hermanos, voy entendiendo que el silencio no es solo una destreza, sino un camino para que el alma crezca. Cuando el Señor nos enseña a orar, nos previene contra esa verborrea propia de quien aún no sabe estar de pie ante Dios. No es que el Señor desprecie las palabras, sino que nos abre otra puerta: entrar en la habitación del corazón, cerrar la puerta
y dejar que el silencio nos conduzca al encuentro profundo. Oli, Dios no pide discursos, espera un corazón abierto. El silencio es valioso porque refleja la vida interior y precisamente allí nos conecta con aquel que conoce cada suspiro del alma. Hay relaciones que solo maduran de verdad cuando las personas se sienten en paz dentro del silencio. Esposos que se sientan juntos sin apuro por buscar tema. Amigos, hermanos, padres e hijos que permanecen presentes, sin angustia por el vacío de las palabras. Cuando el corazón está lo bastante cerca, no hace falta llenar el tiempo con frases nerviosas y vacías. La intimidad madura convierte el silencio en manta tibia, en un mismo ritmo de respiración, en una mirada que comprende sin necesidad de explicar. Qué hermoso cuando una familia aprende a estar en calma para que el amor suene como una melodía que no necesita ruido. Quien estudia música lo sabe. Una pieza no se teje solo con notas, sino también con pausas. Sin pausas, la melodía se vuelve pesada, cansina y acaba por romperse. Así también nuestra vida, demasiadas palabras, muy poca quietud, y perdemos la música del corazón. El silencio es la pausa que permite que la palabra resuene, que el sentido florezca y que el corazón tenga ocasión de escucharse. En la oración sucede lo mismo. Cuando la amistad con Dios crece, se habla menos, pero se ama más. Las frases se vuelven sencillas y el corazón se ilumina. Cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos que hablar mucho no es amar mucho. A veces un minuto de silencio dice más que todo un discurso. Sin embargo, el silencio puede ser vacío o lleno. Es vacío cuando callo por agotamiento, por indiferencia, por no querer implicarme. Es lleno cuando callo por respeto al misterio, por dejar espacio a una verdad más grande que yo. Es vacío cuando callo para evadir. Es lleno cuando callo para escuchar. Poco a poco, en la vida cotidiana, aprendemos a distinguir estos dos modos. El silencio verdadero no es ausencia de palabras, sino presencia plena del corazón. Con orden, con armonía, con atención al otro y a Dios. No se trata de enmudecer por miedo, sino de bajar el volumen del yo para escuchar el susurro de la gracia. La Escritura nos educa con relatos sencillos y profundos. Recordemos a Job cuando lo perdió todo. Sus amigos llegaron y se sentaron junto a él 7 días y 7 noches sin pronunciar palabra, porque vieron que el dolor era inmenso. Aquel silencio era compañía, solidaridad y caridad que sabe medir. Cuando empezaron a argumentar, se equivocaron y pesaron más la herida. También recordemos lo que narra el libro de la sabiduría. Cuando un sereno silencio envolvía todo y la noche iba por su mitad, la palabra omnipotente irrumpió desde lo alto. Es maravilloso. Cuando el silencio abre camino, la palabra de Dios entra con más facilidad. Y pensemos en Elías en el Horeb, no en el huracán, ni en el terremoto o el fuego, sino en la brisa suave. Percibió al Señor y, cubriéndose con el manto, lo adoró. Dios suele pisar quedó, obra discretamente, y quien sabe escuchar lo encuentra en lo más fino de la vida. Si miramos nuestra época,
descubrimos un ruido persistente que muchos no rechazan, sino que buscan. La persona superficial no soporta el silencio, porque teme enfrentarse consigo misma. Cuando la habitación del corazón está cerrada, se enciende música, pantallas, imágenes, palabras, datos, hasta no oír más la voz de la conciencia. Es un ruido agradable, suficiente para tapar el vacío, pero cuanto más nos sumergimos en sonidos e imágenes, más cansancio acumulamos. Cuanto más nos ocupamos para no pensar, más ansiedad sentimos por no habernos encontrado de veras. El ruido de hoy no está solo en las calles, ya se instaló dentro, convertido en confusión, apuro, agitaciones y una inquietud que nos suelta. Muchas veces los gritos, las ironías, las insinuaciones que hieren no nacen de la maldad, sino del dolor. Tal vez son el crujido de una herida sin sanar, el miedo a ser olvidados, la impotencia ante lo que no controlamos, cuando la herida no es llevada al silencio de la oración. Busca desahogarse en volumen y aristas. El silencio aquí no es para tragarse las lágrimas, sino para poner el dolor ante el Señor, que lo toca, lo venda y devuelve el orden. El primer paso es frenar la palabra. El siguiente, respirar despacio. El último, dejar que el corazón diga lo que realmente debe decirle a Dios. Por eso necesitamos entrenarnos en el silencio como virtud, no para escapar de la vida, sino para entrar en ella con mayor firmeza. Probemos atender una pequeña pausa antes de responder, un instante de quietud antes de juzgar, una hora de silencio al día para orar, meditar un trozo de la palabra o simplemente permanecer ante su rostro. En el matrimonio, acordemos un momento de calma, cuando sube la tensión, para que ninguna palabra se convierta en cuchillo. En la educación de los hijos, dejemos que prueben la belleza del sosiego, apagar pantallas por un rato, escuchar a los pájaros, leer una página, mirar el atardecer. No imponemos el silencio como castigo, invitamos al silencio como un estilo amable. Y no olvidemos, el silencio alimenta la palabra. Cuando callamos lo suficiente, la palabra se vuelve más clara, menos enredada y más luminosa. El silencio nos hace ver que el otro no se reduce a sus opiniones. Es un misterio que merece ser escuchado con respeto. El silencio nos ayuda a reconocer nuestro propio rostro, con límites y anhelos aún en camino. Desde allí, lo que decimos será menos áspero y más tierno, menos crítico y más alentador. Poco a poco se reconstruye la casa interior, el ladrillo de la paz junto al ladrillo de la paciencia, el alero de la mansedumbre dando sombra a la esperanza y la ventana de la humildad abriéndose al cielo ancho de la gracia. Creo que Dios nos espera en el silencio, como un padre sentado en el umbral aguardando el regreso del hijo. No nos exige hablar bonito, nos invita a estar de veras presentes. Dejemos que toque nuestro desorden con su quietud. Permitamos que acomode los ruidos del corazón para oír su llamado más hondo. Tú eres amado. Cuando esta frase se escucha en el silencio, ya no necesitamos hacer ruido
para demostrarnos: disminuye la prisa por vencer. Aprendemos a elegir la palabra en el momento oportuno y, sobre todo, a elegir callar cuando el amor pide abrir paso a la paz. Así, el silencio deja de ser la tumba del diálogo y se convierte en la cuna donde la palabra renace en la verdad. Y la misericordia, hermanos y hermanas, me veo a mí mismo en este llamado a una humanidad demasiado volcada hacia afuera, tan ocupados viviendo fuera de la casa interior, que hemos perdido la llave para volver a entrar. Corremos tras el trabajo, lo material y los asuntos ajenos, y olvidamos cuidar esa morada interna que clama mesura, silencio y un poco de atención delicada. Así, las desavenencias en la familia, las fisuras en el matrimonio y las tensiones en la comunidad muchas veces no nacen por falta de amor, sino porque sentimos que siempre tenemos que hablar y no siempre nuestras palabras son justas. Por eso necesitamos verdaderamente el silencio, no como escondite, sino como estrategia del amor y de la madurez, para mirar hondo la dignidad del otro, para reconocer los talentos y las potencialidades que Dios puso en él, para dejar de anularnos mutuamente en discusiones sin medida. Al entrar en el silencio, me descubro más reflexivo. Aprendo a detenerme antes de soltar una frase, a pensar con cuidado antes de interpretar. ¿Cuántos errores por no moderar las palabras? ¿Cuántas veces en el arrebato del enojo dije lo que no debía? Arrojé una frase que hirió por dentro a los míos. El silencio aquí no es cerrar el corazón, sino abrir espacio a la misericordia. El primer paso es poner una respiración entre la emoción y la palabra. El siguiente, pedir la gracia de mirar al que tengo delante con respeto. El último, elegir términos capaz de levantar en vez de humillar. Así, el vínculo de pareja, el amor conyugal, la amistad y la relación con los colegas se vuelven más serenos, equilibrados y luminosos. Hay personas que evitan hablar con otras porque siempre se sienten empequeñecidas, pisoteadas, vulneradas. Eso muchas veces empieza en casa, cuando la palabra se vuelve arma, el hogar se transforma en campo de batalla. El silencio, si se usa bien, es un pacto de tregua, una compresa tibia sobre la hinchazón del alma. Gracias a un momento callado, la dignidad del otro se resguarda y la confianza tiene oportunidad de brotar. El silencio es también una invitación a la contemplación que conduce al asombro. Descubro que quien está a mi lado es un misterio que merece respeto, no un objeto que debo corregir. ¿Cuántas veces los gritos me hicieron pasar de largo frente a ese rostro sin detenerme con admiración? Y bastó un minuto de callar para que el corazón se inclinara, reverente y agradecido. En la vida matrimonial necesitamos reaprender el lenguaje del silencio como una caricia suave. No apresurarnos a leer el silencio del cónyuge como enojo. A veces es una caricia hecha de presencia, un susurro. Te contemplo, te agradezco, estamos en paz. El amor no siempre es ruidoso. A veces es un calorcito que se derrama como la neblina. En el noviazgo conviene ejercitar el corazón para caminar en quietud, saborear la dulce simplicidad,
de no tener que hablar sin parar. Amar no es transmitir constantemente, sino entretejer silencio y palabra hasta formar un tejido fuerte y hermoso. Las familias que respetan el silencio de cada uno protegen la obra interior de todos sus miembros. Cuando alguien calla, no preguntemos con dureza: ¿por qué estás tan callado? Aprendamos otro modo de decirnos: estoy construyendo mi casa por dentro, estoy ordenando el corazón. Callo porque me valoro y quiero crecer bien. La autoestima se edifica en esos minutos callados, donde colocamos el ladrillo de la paz junto al ladrillo de la humildad. A la vez, contribuimos a sanar la contaminación acústica de nuestra época. Menos gritos, menos ironías, menos frases impulsivas que hieren. Hay personas, y a veces somos nosotros, que sin querer se vuelven focos de contaminación con el volumen y el filo de sus palabras. Practicar el silencio es purificar el aire con un lenguaje responsable y amable. Recuerdo un consejo sabio: no hables a menos que puedas embellecer el silencio. Esa frase me pone frente al espejo. ¿A qué vin? Estoy hablando demasiado. Mis palabras encogen a los otros por miedo. Estoy mostrando un hábito de imposición, una herida sin sanar, una soledad que no me atrevo a mirar. La palabra, llamada a construir, a veces se vuelve cuchillo que hace caer la dignidad del hermano. El silencio me ayuda a poner la mano en el pecho y escuchar el latido de la conciencia. Elijo hablar por amor o por ganar. Elijo hablar para levantar al otro o para demostrarme a mí mismo. Entonces lo veo claro. El mundo está lleno de Pilatos, miradas sospechosas, juicios precipitados, estrategias que nos quieren acorralar. Frente a esos Pilatos, la respuesta más sabia puede ser quedarse quieto. Y Jesús, ante el procurador, no habló, dejó que la verdad tuviera su tiempo, dejó que el Padre hablara por medio del camino de la cruz. Ese silencio no fue rendición, sino paz, nacida del coraje y de la confianza. Cuando aprendo un silencio así, dejo de ser fácilmente provocable. Mi alma conserva la luz para elegir el bien en medio del temblor de la vida. Por eso, el silencio como estrategia entra en todos los espacios: en la mesa de casa, en la reunión del trabajo, en el camino de educar a los hijos, en las tensiones sociales. Probemos un acuerdo leve. Cuando la tensión suba, cada uno puede pedir un minuto de silencio antes de seguir dialogando. Propongamos una hora de silencio diaria. Apagar pantallas, abrir la ventana, dejar pasar el aire y la luz, leer un pasaje de la palabra o simplemente respirar y estar presentes. Incluso un día de silencio a la semana. Bajar el ritmo, escucharnos, rezar juntos un poco. Esas pequeñas disciplinas repetidas con constancia tejen una cultura nueva donde la palabra vale porque se alimenta del silencio, y el silencio es fecundo porque está orientado al amor. Y si alguien pregunta, ¿el silencio nos distancia? Respondo: el silencio verdadero acerca, recompone los fragmentos, devuelve un aliento suave al hogar, abre paso a la alegría pequeña de cada día. Una taza de té compartida
una mirada agradecida, un apretón de manos sin palabras. El silencio nos enseña a hablar menos, pero con más verdad, a juzgar menos, pero con más misericordia, a disputar menos, pero con mayor fidelidad. Entonces veremos con claridad, ser invitados al silencio no es para amar menos, sino para amar en profundidad, amar bien, amar como Cristo. Señor Jesús, gracias por conducirme hasta aquí para escuchar sobre el don del silencio. Concédeme un corazón sabio, un ánimo manso y unos labios que sepan hablar a su tiempo. Enséñame a callar cuando el amor propio quiere vencer y a alzar la voz cuando la caridad me pida defender al pequeño. Haz que mi silencio sea el suelo de palabras suaves y que mi palabra sea instrumento de sanación. Deseo cada día parecerme más a ti, fuerte en la mansedumbre, firme en la paz, verdadero en el silencio. Hay enredos en la vida que no provienen de grandes acontecimientos, sino de palabras que parecen muy pequeñas. Algo oído y repetido, un secreto revelado en un momento inadecuado, basta para resquebrajar la paz y arrastrar a las personas a agitaciones innecesarias. A veces, el camino de regreso a la paz no consiste en decir más, sino en saber detenerse, saber guardar silencio y saber echar el cerrojo a la propia alma. Hermanos y hermanas queridos, en lo más hondo del corazón, cada uno reconoce que hay pequeñas rendijas, aparentemente inofensivas, que bastan para que la oscuridad se cuele y siembre confusión. A veces es una palabra de más, un relato dicho sin querer, un reflejo de compartir todo lo que acabamos de oír. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña un camino muy manso y a la vez firme. En el libro del Eclesiástico, capítulo 42, versículo 1, la iglesia ha escuchado este consejo: no te apresures a repetir lo que has oído, no seas imprudente al exponer lo que pertenece al secreto, para no llevarte a ti mismo al desorden. Pocas palabras, pero plenas, silencio, pero esclarecido, a veces son el escudo más eficaz para el alma. Porque cuando hablamos menos, escuchamos más. Cuando guardamos el silencio, nuestra mente alcanza a percibir los toques del Espíritu Santo y a discernir los pasos a dar. La palabra de Dios nos invita a volver a un ejercicio muy sencillo y a la vez poderoso. Dejar que la palabra entre en nosotros al ritmo del corazón. Hay momentos en que la escuchamos y quedamos conmovidos de inmediato, como un relámpago que ilumina la noche cerrada. Luego nos detenemos más tiempo, rumiando cada palabra, para que la palabra empape como lluvia abundante la tierra reseca. Por último, saboreamos la palabra como un peregrino sentado junto al fuego, aspirando su aroma y dejando que el alma descanse. Ese itinerario sencillo del primer impacto a la meditación y de ahí al sabor es en sí una escuela de oración. No exige resultados inmediatos, solo pide perseverancia. Cuando la palabra de Dios es acogida de ese modo, ya no permanece fuera de nuestra vida. La palabra empieza a revestir nuestro rostro, a encarnarse en la manera de mirar a los seres queridos, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. La palabra nos enseña la sobriedad en el hablar,
la fidelidad para guardar lo que debe permanecer reservado, la prudencia en los mensajes confidenciales. La palabra moldea la manera de preguntar, la forma de frenar para escuchar, el modo de pedir perdón cuando nos excedemos. Y entonces sucede algo misterioso. Nuestro semblante se vuelve más amable, el corazón más ligero, la mirada más limpia. La Escritura cuenta que después de dialogar con Dios, el rostro de Moisés resplandecía hasta el punto de tener que cubrirlo con un velo. No era la luz del mérito humano, sino el resplandor de aquel que lo había tocado. La fe nos muestra que ese encuentro continúa cada vez que permanecemos con la palabra, no para acumular conocimientos, sino para dejar que ella ilumine el corazón. El Espíritu Santo realiza su obra, sana la mente y el corazón, ordena los enredos, recompone las fisuras invisibles. Puede que hayamos sentido confusiones sin nombre, impulsos que nos llevan a conflictos innecesarios. En esos momentos, no empecemos por condenarnos. Empecemos por un tramo de silencio ante el Señor. Digámosle: concédeme saber cuándo hablar y cuándo callar. Haz de mi lengua un instrumento de la verdad y de la misericordia, no un cuchillo de triunfalismo. Luego ejercitamos una resolución muy pequeña: no repetir lo que acabamos de oír cuando el corazón aún está agitado. No exponer lo secreto del prójimo solo para sentirnos importantes. No arrastrar a los nuestros al torbellino del rumor. Veremos que una decisión tan pequeña cierra muchas puertas por donde entra el mal. Es como echar el cerrojo al atardecer para que la casa interior esté a salvo, para que la paz del alma sea custodiada e intacta. Desde esa pequeña resolución avanzamos hacia un nuevo hábito. Conversar con Dios, sobre todo antes de hablar con cualquiera. Cuando la palabra de Dios está cerca de la boca y en el corazón, lo que decimos se vuelve más suave. Cuando nos preguntamos: ¿esto que voy a decir edifica? ¿Es necesario? ¿Es fiel al amor? Veremos que muchas frases se apagan por sí solas. Entonces el silencio se convierte en un gesto de amor, en un modo de protegernos mutuamente de lo innecesario. La Iglesia también nos anima a afirmar con certeza que la contemplación no se separa de la acción. Contemplar es dejar que la palabra se convierta en gestos muy concretos de benevolencia. Cuando la palabra nos enseña a no exponer lo íntimo del otro, también nos impulsa a resguardar su dignidad, sobre todo la de los frágiles, de quienes soportan el peso del malentendido. Cuando la palabra nos invita a hablar menos, nos concede hallar las palabras oportunas, como aceite que suaviza la herida. Y cuando la palabra embellece nuestro rostro, nos acerca a los corazones abatidos, para que descubran un rayo de esperanza en nuestra sonrisa apacible. Comprendemos que hay hermanos y hermanas que viven entre preocupaciones y con la mente permanentemente tensa. En esos momentos, la palabra dicha a destiempo se vuelve una válvula de escape, y las redes sociales pueden convertirse en una plaza ruidosa. Recordemos: el silencio no es evasión, sino colocar todo bajo la luz de Dios. A veces basta con cerrar la pantalla, tomar una respiración profunda y susurrar: Señor, custodia mis labios. Esa breve oración es como una pequeña puerta que se abre para que el Espíritu entre y coloque una silla de paz
en medio del desorden. Y cuando la palabra de Dios va obrando en nosotros, descubrimos una armonía muy bella: decir la verdad sin herir, guardar lo que debe guardarse y, al mismo tiempo, atrevernos a corregir con caridad. Callar cuando es necesario sin dar la espalda a la injusticia. Esta es la sabiduría de quien pertenece al Señor. Este es el signo de una mente sana por su gracia. No es por nuestras fuerzas, sino porque el Espíritu vierte su luz en los rincones más sombríos. Que al salir de la oración llevemos un propósito sencillo: dejar que la palabra de Dios impregne nuestra voz, nuestra mirada y nuestro ritmo de vida. Que cada hogar cristiano sea un lugar donde se perciba la paz desde el umbral, porque allí se honra al otro en el hablar, se guarda con fidelidad lo que es privado y siempre se está dispuesto a pedir perdón. Entonces, nuestro rostro, aunque nadie lo note, resplandecerá más, porque ha permanecido largo rato bajo la mirada de Dios, y esa misma luz nos conducirá por el camino de la conversión para pasar luego a las súplicas concretas de nuestra vida. Siguiendo esa escucha de la palabra de Dios en el silencio, nuestro corazón es conducido a las realidades muy concretas de la vida: el peso del sustento, la presión de las deudas y las preocupaciones persistentes en la familia. Allí la piedad no se separa de la vida, sino que se convierte en el ritmo vital con el que acudimos a San José, patrono de los trabajadores. Susurremos juntos: oh San José glorioso, en las estrecheces, sosténnos. Esta oración no es un acto mágico para borrar de inmediato todas las deudas, sino un gesto y entrega confiada para que las confusiones se reordenen según el designio de Dios. Al presentar ante el Señor las facturas, los préstamos o los sueños de estudio de los hijos, reconocemos con humildad que las fuerzas humanas son limitadas y que necesitamos mucho el auxilio del cielo. Pedir la intercesión de San José es también reaprender la fidelidad en lo pequeño. Él enseña al creyente a trabajar con rectitud, a respetar el esfuerzo ajeno, a rechazar las maquinaciones fraudulentas y a administrar el presupuesto familiar con sobriedad. A veces la gracia no llega en forma de dinero, sino de una nueva sabiduría. Discernimos qué es necesario y qué es solo un hábito de consumo para llenar el vacío. Sabemos pedir una prórroga con humildad cuando surgen dificultades y aprendemos a compartir lo poco que tenemos con quien está más necesitado. San José nos sostiene no para correr tras la riqueza, sino para caminar con paso firme por el camino de la rectitud. En la casa común que es la iglesia, nadie tiene que luchar en soledad. La palabra de Dios nos llama a sostenernos mutuamente con gestos muy sencillos: una palabra de aliento, una cena compartida o un apoyo profesional que ayude a atravesar una crisis económica. Cuando la comunidad se une con un mismo corazón, nuestros latidos se hacen un solo compás de oración. Que las familias sean preservadas de la opresión de lo material, para que la fe no sea asfixiada por las deudas y el miedo. Mirando a las mujeres, a las madres de familia, la iglesia comprende las cargas silenciosas que ellas llevan en momentos de cansancio, de vergüenza o de sentir que no son suficientemente buenas. Eleven al Señor esta sencilla plegaria: Señor, ten misericordia de mí. Esa palabra es la llave que abre la puerta de la misericordia.
Cristo no viene a apagar la mecha que aún humea, sino a soplar un aliento cálido sobre la llama de la esperanza. Que el Señor toque el corazón de cada una, enjugue sus lágrimas y devuelva la paz a su mirada, porque a los ojos de Dios la dignidad de la mujer es siempre preciosa y plenamente amada. A los padres y esposos, este es el momento de reafirmar su papel espiritual, no con un poder impositivo, sino con una valiente profesión de fe. Acepto a Jesucristo como único Salvador y como Señor de mi vida y de mi familia. Cuando el varón permite que el Señor reine, aprende a proteger a los suyos no solo con la fuerza de sus manos, sino con la mansedumbre del corazón. El hombre verdadero, a ejemplo de San José, es aquel que sabe escuchar, servir a su esposa e hijos y atreverse a vivir con rectitud en medio de las tentaciones de este tiempo. Unámonos como comunidad para suplicar 3 gracias fundamentales: la pureza, la humildad y el amor genuino a Dios. La pureza limpia la mirada, dignifica el cuerpo y preserva las relaciones de la contaminación. La humildad nos permite reconocer la falta, corregirnos y aprender. Y el amor verdadero a Dios será la fuente de fuerza que convierta cada sacrificio y fatiga de la vida familiar en camino de santidad. Tal vez nos preguntemos, ¿cómo saber que el Señor actúa realmente en estas dificultades? La fe responde cuando la oración camina unida al amor, aparecerán los frutos. Paz en los juicios, disciplina en los gastos, delicadeza en la palabra. Como enseñó San Pablo en la carta a los Corintios, al contemplar al Señor vamos reflejando su gloria. Esa conversión sucede en el ritmo ordinario de la vida, en una mesa compartida más cálida, en la oración de la noche, en las palabras de perdón y de bendición que circulan entre esposos e hijos. Tampoco olvidemos una recomendación muy concreta: quienes están agobiados por las finanzas, no se aíslen en la oscuridad. Hablen primero con Dios y luego, con valentía, busquen a personas prudentes para recibir consejo. Habrá momentos de reordenar prioridades, de sacrificio, pero nunca permitan que la deuda defina la dignidad de la persona. Esa dignidad ha sido rescatada por Jesucristo al precio de su sangre. Él nos llama por nuestro nombre, no por números. Caminando en esa luz, el corazón se aligera con la serenidad suficiente para elegir lo correcto y la firmeza para resistir las tentaciones. Finalmente, mantengamos un hábito de caridad espiritual, la comunión de oración. Después de cada plegaria, seamos conscientes de que estamos sosteniendo al hermano que está a nuestro lado. La mujer preocupada, el hombre que carga con responsabilidades. Todos necesitan la fuerza de la unidad. Cuando a una sola voz pedimos pureza, humildad y amor a Dios, el clima del hogar y de la comunidad cambia. Menos ruido y prisa, más ternura, paciencia y esperanza. Desde aquí estaremos preparados para avanzar, con la cruz como luz y el santo nombre de Jesús como escudo que protege el alma. Hermanos y hermanas queridos, al estar ante la Santa Cruz, reconocemos cuál es la única fuente de luz capaz de disipar las tinieblas que rodean nuestra mente.
La vida espiritual no es solo sentimientos hermosos, sino también un camino de perseverancia, eligiendo la luz cada día. La Iglesia nos enseña a refugiarnos en la cruz del Señor con la bella jaculatoria de San Benito. Que la Santa Cruz sea mi luz, que no me guíe la oscuridad. Al susurrar estas palabras, no discutimos con el mal, sino que nos colocamos con humildad a la sombra del don de la salvación. Permanecemos bajo el signo de la cruz como quien se resguarda bajo la fronda de un árbol en el mediodía ardiente, para que se calmen los impulsos y los ojos vean con claridad el camino recto que el Señor nos ha trazado. La Iglesia nos invita con insistencia a contemplar un frente de batalla silencioso de la vida moderna: el teléfono en nuestras manos. No es malo en sí mismo, pero cuando ocupa el lugar de los seres queridos, de la cena compartida, de las conversaciones profundas, roba silenciosamente la presencia y carga el corazón. Muchos sufren cansancio y ansiedad por el hábito de no poder apartar la vista de la pantalla. Agradecemos el conocimiento que aporta la ciencia. Por nuestra parte, la fe nos llama a practicar la santa templanza. Al sentarnos a la mesa, dejemos el teléfono lejos, como quien sacude el polvo del camino en el umbral, para estar plenamente presentes los unos con los otros. Al dialogar, miremos a los ojos a quien amamos. No hay notificación más valiosa que la persona que está delante de nosotros. También comprendemos que los acontecimientos del mundo y de la sociedad han dejado muchas rasgaduras en el alma, inquietud, memoria fatigada, mente fácilmente dispersa. Aunque todos tenemos momentos de debilidad, no enfrentamos esto en soledad. San Pablo, en la carta a los Corintios, recuerda que al contemplar la gloria del Señor, vamos siendo transformados. Es decir, se abre un camino de sanación para la mente y el corazón. Depender menos del caudal ruidoso de noticias. Volver al ritmo de la oración y dejar que la paz de Cristo purifique los miedos acumulados por tanto tiempo. En lugar de proclamas ruidosas, ejercitemos una breve y perseverante oración de abandono. Jesús, en ti confío. Cuando la mente se vea comprimida, cuando el corazón se ahogue en la tentación, cuando la garganta quiera soltar palabras impetuosas, recordemos el sacrificio de Cristo en la cruz. Cada vez que elevamos el corazón hacia Él, es como ponerle en sus manos el timón de nuestra vida. Afirmamos que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, que esta mente fue creada para la luz. Varias veces al día podemos repetir al compás de la respiración: al inhalar, concédeme tu paz. Al exhalar, entrego a ti mi carga. Así, el ritmo de vida se purifica suavemente. Alguien preguntará: ¿por qué rezar una y otra vez con palabras tan sencillas? Porque esa repetición humilde ayuda a la mente a descansar y a reorientarse hacia Dios. Como el marinero en la noche fija sin cesar la vista en el faro para no extraviarse, el creyente dirige continuamente el corazón al santo nombre de Jesús. La ansiedad no se disipa solo con férrea voluntad. Requiere un amor más fuerte que el hábito, una presencia más verdadera que el mundo virtual. Ese amor y esa presencia los encontramos en la Eucaristía y en el silencio del corazón. Desde la decisión interior pasamos a prácticas muy concretas. Antes de la comida, toda la familia hace la señal de la cruz y pide la bendición. Al conversar,
nos escuchamos plenamente antes de dormir. En lugar de navegar por la red, abrimos la Sagrada Escritura o rezamos el Santo Rosario. Estos gestos son como cerrar ventanas por donde entra el viento, para que la habitación del alma recupere el calor y la paz. Cuando algo difícil nos rodee, no lo carguemos solos. Compartámoslo con una persona de confianza o con un profesional, porque la gracia de Dios a menudo fluye a través del apoyo de la comunidad y en este combate espiritual. La cruz no es solo un símbolo, sino la fuente de la fuerza del sacrificio y del amor. Mirando a la cruz, aprendemos a rechazar las sugestiones del mal, a no alimentar ilusiones sobre nuestras propias fuerzas y a recordar siempre que la misericordia tiene la última palabra. Cuando la tentación ofrezca una alegría fugaz, recordemos que la alegría verdadera nace de la comunión sincera. Cuando estemos cansados, recostémonos en el Señor, fuente de todo consuelo. Ahora, con el sentimiento filial de los hijos, elevemos juntos una súplica sincera al Señor, que cada uno en silencio susurre a Dios: Señor, guárdame en tu gracia, presérvame de las distracciones inútiles, concédeme elegir la mejor parte, sentarme a tus pies. Dame valentía para escoger el silencio, la mirada limpia y el corazón manso. Confiamos, porque tú has vencido al mundo con el amor humilde de la cruz. Lleven este espíritu a la vida de cada día. Cada vez que elegimos a Dios en lugar del ruido, damos un paso hacia la libertad. Cada vez que damos prioridad a los nuestros por encima del teléfono, colocamos un ladrillo más en la casa de la paz, y entonces veremos los frutos. Una cena más cálida, un sueño más sereno, un alma más ligera. Son las gracias cotidianas que el Señor concede a quienes saben confiar bajo la sombra de la Santa Cruz y a la luz de la palabra. Elevemos al Señor esta oración final. Señor Jesús, nos refugiamos a la sombra de tu Santa Cruz. Haz que la cruz sea luz que nos guíe cuando estemos confundidos y refugio cuando el corazón esté cargado. Purifica nuestra mente y nuestro corazón de toda confusión y miedo. Enséñanos a usar todos los medios de este mundo para servir al amor, a custodiar la mesa familiar como un pequeño altar, a reservar espacio para el silencio y escuchar tu voz suave, que la luz de tu rostro se refleje en el nuestro, para que quien nos encuentre atisbe la esperanza. Por la intercesión de San José y de la Virgen María, condúcenos por caminos de paz. Amén.